Desde los albores del cristianismo, la Iglesia Católica ha sido una de las instituciones más influyentes del mundo. Su poder trasciende lo meramente religioso y se adentra en la política, la cultura y la historia de la humanidad. Desde sus inicios, la figura del Papa ha sido vista como el representante de Dios en la tierra, el sucesor de Pedro, el pescador que, según la tradición, recibió de Jesús la encomienda de guiar a su iglesia. El primer Papa y el nacimiento del papado. Según la tradición cristiana, el primer Papa de la historia fue San Pedro, uno de los 12 apóstoles de Jesús. En el Evangelio de Mateo, Jesús le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Mateo 16, 18. Con estas palabras se le otorgó la autoridad suprema sobre la naciente comunidad cristiana. Pedro viajó a Roma y se convirtió en el líder de los cristianos en la capital del imperio. Sin embargo, su destino estuvo marcado por la persecución y el martirio. Se dice que fue crucificado boca abajo en la colina del Vaticano durante el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo. Sus restos, según la tradición, descansan bajo la Basílica de San Pedro, construida siglos después en su honor. Con su muerte, la Iglesia continuó creciendo en clandestinidad. La figura del obispo de Roma, sucesor de Pedro, fue adquiriendo cada vez más autoridad. Durante siglos, el papado fue consolidando su poder, incluso enfrentando emperadores, herejías y cismas internos. La consolidación del poder papal. Durante la Edad Media, el papado alcanzó su máxima autoridad. Papas como Gregorio VII y Bonifacio VIII establecieron que el Papa tenía poder absoluto, no solo en lo espiritual, sino también en lo político. La donación de Constantino, un documento que aseguraba que el emperador romano había cedido el poder temporal al Papa, fue utilizada para justificar la supremacía de la Iglesia sobre los reyes europeos. Aunque posteriormente se descubrió que era falso, el documento sirvió para reforzar la influencia del papado por siglos. Las cruzadas, iniciadas por el Papa Urbano II en 1095, demostraron el alcance del poder de la Iglesia. Miles de soldados, nobles y campesinos respondieron al llamado del Papa para recuperar Tierra Santa. Durante este periodo, la figura del Papa era vista como la máxima autoridad moral y espiritual de la cristiandad. Sin embargo, el poder papal no estuvo exento de crisis. El cisma de Occidente en el siglo XIV dejó a la Iglesia con múltiples papas rivales, debilitando su autoridad. Con la llegada de la Reforma Protestante en el siglo XVI, el papado tuvo que enfrentar la fragmentación de la cristiandad y el surgimiento de nuevas doctrinas religiosas que desafiaban su dominio. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha sabido adaptarse a los cambios políticos y sociales para mantener su poder. Desde la caída del Imperio Romano hasta la era moderna, ha logrado sobrevivir y mantenerse como una de las instituciones más longevas de la historia. El enigma de Juan Pablo I. Corría el año 1978 cuando Albino Luciani, conocido como Juan Pablo I, ascendió al trono papal. Su elección fue vista como un soplo de aire fresco para la Iglesia, debido a su humildad y calidez pastoral. Sin embargo, su pontificado fue uno de los más breves de la historia, durando apenas 33 días.
La madrugada del 29 de septiembre de 1978, la hermana Vincenza encontró al Papa sin vida en su cama, sosteniendo unos papeles considerados importantes. La noticia de su repentino fallecimiento conmocionó al mundo y desató una ola de especulaciones y teorías conspirativas. Aunque oficialmente se atribuyó su muerte a un infarto, la ausencia de una autopsia y su intención declarada de reformar las finanzas vaticanas alimentaron rumores sobre un posible envenenamiento. Este episodio dejó una sombra de duda que persiste hasta nuestros días. La agonía de Juan Pablo II. Karol Wojtyła, conocido como Juan Pablo II, lideró la Iglesia durante 26 años, dejando una marca indeleble en la historia moderna. Su papado estuvo lleno de desafíos, incluyendo un atentado en 1981 que puso en riesgo su vida. En sus últimos años, Juan Pablo II enfrentó una serie de problemas de salud, como la enfermedad de Parkinson y complicaciones derivadas de una infección urinaria. Su estado se deterioró progresivamente. Y el 2 de abril de 2005, el mundo observó conmovido su fallecimiento. Las imágenes de sus últimos días, marcadas por el sufrimiento y la fe inquebrantable, dejaron una profunda impresión en millones de fieles alrededor del mundo. La renuncia de Benedicto XVI. Joseph Ratzinger, quien adoptó el nombre de Benedicto XVI, sorprendió al mundo en 2013 al anunciar su renuncia, siendo el primer papa en hacerlo en casi 600 años. Alegando falta de fuerzas para continuar con sus deberes papales, su decisión abrió un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia. Durante su papado, Benedicto XVI enfrentó desafíos como la crisis de abusos sexuales y la creciente secularización en Europa. Tras su renuncia, vivió retirado en el monasterio Mater Ecclesiae dentro del Vaticano, hasta su fallecimiento el 31 de diciembre de 2022, dejando un legado de reflexión teológica y debates sobre las razones profundas de su abdicación. El estado crítico del Papa Francisco. En la actualidad, la atención mundial se centra en el Papa Francisco. A sus 88 años, Francisco ha sido ingresado en el Hospital Gemelli de Roma debido a una neumonía bilateral derivada de una bronquitis. Según informes recientes, su estado es crítico. Ha experimentado crisis respiratorias asmáticas prolongadas que han requerido suministro de oxígeno y transfusiones de sangre debido a una anemia asociada a una baja de plaquetas. A pesar de su delicada condición, el pontífice ha manifestado confianza en su recuperación y ha solicitado a los fieles que recen por él. La incertidumbre sobre el futuro liderazgo. La frágil salud del Papa Francisco ha suscitado debates sobre su posible sucesor. La historia nos muestra que las transiciones papales pueden estar llenas de intriga y eventos inesperados. Los fieles y observadores se preguntan quién será el próximo en portar el anillo del pescador y cómo influirá en el rumbo de la Iglesia en los años venideros. Para seguir de cerca esta y otras historias llenas de misterio y profundidad, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Susurros del Más Allá. Mantente informado y acompáñanos en este viaje a través de los enigmas que rodean al Vaticano y sus líderes.